Un saludo para todos. Mi nombre es Luis Serpa. Soy ingeniero civil, estudiante de la especialización de gerencia de proyecto y hoy traigo a colación los conceptos generales macroeconómicos. En esta sesión vamos a desarrollar una etapa introductoria donde expondremos la importancia de lo que es la macroeconomía. Seguido de eso desarrollaremos los objetivos que giran alrededor de la macroeconomía y por último desarrollaremos unas conclusiones exaltando la importancia de lo que es este término para la vida cotidiana, la vida profesional. De manera general, la economía es entonces una ciencia social encargada de estudiar el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes bienes para satisfacer las necesidades humanas. De esta manera, la economía es la encargada de estudiar la actividad económica, entendiéndose por actividad económica aquellos movimientos de dinero, bien sea a nivel micro o a nivel macro. Esos movimientos de dinero a nivel micro o a nivel macro se producen por la generación de bienes o servicios. Entonces, cuando hablamos a nivel micro, me refiero al concepto de microeconomía. La microeconomía es la encargada de estudiar el comportamiento de las acciones de los agentes económicos como son las empresas y los consumidores. Se enfoca en el análisis del consumidor y del productor desde un punto de vista individual. Estudia cómo actúa el mercado de bienes y el mercado de factores. Analiza diferentes aspectos tales como nivel de precios, asignación de recursos, salario, la oferta y la demanda, entre otros. Entonces, entendemos por microeconomía cuando hablamos de la economía de un individuo. Un individuo me refiero a una empresa o a una persona. Una persona que es asalariada, que paga impuestos, que es consumidor, estamos hablando de microeconomía, porque hace parte de una economía más global, por eso se llama micro. Es como cuando hablamos de las células del cuerpo. Y la macroeconomía, por su parte, como lo vemos acá, es la disciplina que estudia la economía a nivel agregado. ¿Qué es a nivel agregado? Es la sumatoria de todas esas microeconomías contemplando un conjunto. Me explico. Se analiza de manera global la tendencia que tienen todo ese conjunto de micros en una dirección. Por ejemplo, cuando hablamos de la inflación, que la inflación en Colombia para el año 2015 creció cerca de un 6.77%, estamos hablando de un aspecto macro. Estamos hablando de cuánto se subió el consumo de bienes o servicios en determinados sectores o en todos los sectores. También podemos mirar la tasa de desempleo, cuántas personas están desempleadas para el año 2014 o el Producto Interno Bruto, que se refiere al crecimiento de un país. Entonces, son todos esos indicadores, son todos esos puntos de vista lo que miden el concepto macroeconomía. Es el conjunto de todo, aquellos resultados que se analizan de manera global a partir de las tendencias micro. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la macroeconomía? Es importante porque proporciona los elementos necesarios para realizar un análisis de las principales cuentas económicas de un país, permitiendo conocer mejor el funcionamiento y desarrollo de los diferentes sectores económicos, así como el de la economía en su conjunto, para comprender el grado de crecimiento y desarrollo de los mismos. Para ampliar este concepto, entonces, ahorita desarrollaremos
miraremos los objetivos de la macroeconomía. La macroeconomía es la responsable de vigilar varios aspectos dentro de la economía de un país. Por ejemplo, vigila el crecimiento económico a través del Producto Interno Bruto, los precios de consumo, como lo es el conocido IPC, Índice de Precios del Consumidor, el déficit exterior, deuda externa, el nivel de desempleo, la inflación y el déficit público. Para el caso de esta sesión, vamos a estudiar los principales objetivos de la macroeconomía, los que son de mayor importancia. Entonces, miraremos los factores de crecimiento, de desempleo y de inflación. Pero antes veremos lo que significa el concepto de los indicadores económicos, estudiando las siguientes características. Los indicadores económicos permiten cuantificar el comportamiento de los agentes económicos y de las diferentes relaciones que se establecen entre ellos. Informan sobre la evolución de la actividad económica en el tiempo. Permiten realizar comparaciones con la situación económica de otras regiones o países, al igual que la evolución en el tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve un indicador económico? Un indicador económico nos permite monitorear un proceso determinado. Por ejemplo, número de ventas la semana pasada, número de ventas en el tiempo continuo, 10 semanas pasadas, número de ventas esta semana. Entonces, al ver cuántas ventas hemos tenido semana a semana, nosotros podemos denotar la evolución de esta y determinar si estamos creciendo o estamos decreciendo. Y si tenemos una meta determinada de ventas por semanas, esto nos permitirá tomar ciertas decisiones. Entendido este concepto, entonces, seguiremos adelante revisando los objetivos de la macroeconomía, empezando por el objetivo de crecimiento. El crecimiento económico se mide a través del Producto Interno Bruto de un país, el cual mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado, que generalmente es anual o trimestralmente. Se mide de acuerdo con el desempeño de las tres ramas económicas, que estas son las actividades primarias, que son aquellas actividades del sector primario, como son la agricultura, la ganadería, entre otros. Las secundarias calan las industrias y las terciarias los servicios. Para entender mejor este concepto, entonces recurrimos a esta gráfica que en ella se ilustra el porcentaje de crecimiento versus los años de crecimiento. Del crecimiento de Colombia versus el crecimiento de América Latina. Entonces esta gráfica lo que nos va a permitir visualizar es cuánto ha sido el crecimiento año a año. Por ejemplo, para el año 2009 notamos un decrecimiento en América Latina de más o menos el menos 1%, y esto debido a la recesión económica mundial. Sin embargo, para Colombia vimos un crecimiento positivo aproximadamente de un 2%. Con estos indicadores, muchas personas, muchos líderes políticos toman sus decisiones sobre lo que va a ser sus campañas políticas, sus estrategias para mejorar el crecimiento económico de un país. Es aquí donde vemos el dato que para el año 2015 Colombia creció cerca de un 4%. Otro de los objetivos de la macroeconomía es medir la tasa de desempleo. Es conseguir que la tasa de desempleo sea baja y se mide de la siguiente forma. Lo que vemos acá
es la tasa de desempleo. Y esta expresión es la población desocupada, que consta de una población activa, la población que trabaja, menos la población ocupada, para obtener la población desocupada sobre la población activa. Este porcentaje nos permitirá ver qué tantos desempleados tenemos en el país y se miden también periódicamente. Va de un año a otro. Miraremos la siguiente gráfica mide la tasa de desempleo promedio anual para Colombia. Entonces, a nivel macro, lo que estamos observando acá, que la tasa ha venido decreciendo a través de los años. Desde la década de los 2000 hacia 2015 ha venido de manera decreciente. Para el 2015 obtenemos una tasa de desempleo de 9.1%, que es el objetivo de la macroeconomía, que esta tasa siempre tienda a decrecer. El otro objetivo de la economía, de la macroeconomía, se refiere a la estabilidad de precios. Con la estabilidad de precios se busca que las variaciones en los precios no se produzcan rápidamente, porque distorsionarían las decisiones económicas de las empresas y los individuos. Entre la estabilidad de precio vemos los siguientes indicadores, como es el índice de precios al consumidor IPC, que es un nivel medio de precios de un conjunto de bienes de consumo. Es un nivel medio porque siempre que hablamos de índice hablamos de un promedio, valga la aclaración. Y la inflación son las variaciones que pueda tener el IPC de un periodo a otro. Y la macroeconomía lo que tratará es de que esa inflación sea baja. Precisamente porque si la inflación crece, las decisiones económicas de las empresas y los individuos van a tender a que haya un desaceleramiento, y si las variaciones son muy bruscas también va a frenar un poco el tema de la economía. A manera de ejemplo, entonces veremos los siguientes datos de la inflación en Colombia. Lo que observamos acá en la inflación al consumidor es la variación anual desde 1990, o sea, desde enero de 90 a diciembre de 2014. Lo que vemos es que para Colombia la inflación ha venido decreciendo desde la década de los 90 hasta lo que es prácticamente la época actual, lo que es muy positivo para nuestra economía. Sin embargo, vemos un notable crecimiento. Esta segunda gráfica es como un zoom de esta gráfica a partir de enero de 2010 a octubre de 2015. Hay un ligero crecimiento en la inflación del país. Entonces, lo que vemos es que para el 2015 la inflación cerró en 6.39%, que aún sigue siendo un dato promedio bueno en comparación con los datos que se manejaron la década pasada y antepasada. Después de revisar estos conceptos, como conclusión, tenemos que siempre que se quiera conocer las tendencias y el lugar que ocupamos en una economía global, es importante acudir a las fuentes de información que brinda la macroeconomía. Esto permitirá tomar las decisiones de acuerdo a las proyecciones que se puedan inferir, que servirían luego como puntos de referencia o estrategias de crecimiento, y en el mejor de los casos hasta propuestas políticas. No siendo más, les extiendo mi agradecimiento por su atención. Espero de sus comentarios para ampliar este tema, que desafortunadamente está muy limitado de tiempo. Saludos.